Bueno, en principio contarles que tanto para Violén, para Jorge y para mí es, digamos, muy importante poder organizar este tipo de encuentros porque no solo posibilitan, digamos, el intercambio, sino que también es darle un lugar a la literatura y a la cultura y también darle un lugar distinto al psicoanálisis, que no me parece una cosa menor y menos en los tiempos de hoy. Así que, bienvenidos. Titulé, sí, tal vez la charla con el nombre El hilo de la lengua de Aurora Venturini, tal vez con la idea de jugar un poco con el mito del hilo de Ariadna. Ya vamos a ver por qué. Y la charla va a tratar sobre dos ejes. Un primer eje que va a ser sobre el mundo Venturini y un segundo eje que va a ser sobre Yuna. El mundo Venturini va a estar en realidad, son cuestiones que marqué en función de los diferentes libros que fui leyendo de Aurora y en donde encontré ciertas repeticiones o ciertas cuestiones que Aurora trabaja en los diferentes libros. Y Yuna, que va a ser el segundo eje, que es la protagonista, digamos, de la novela Las Primas, novela Las Primas, en la que en el año 2007, como ya han dicho, ganó el premio Nueva Novela en página 12 y que en un punto es una novela que la lanza a que su obra circule mucho más. Así que bueno, en el primer eje, que es el mundo Venturini, donde son ciertas cuestiones que encontré que se van repitiendo, digamos, en los diferentes libros de Aurora, marqué 4 puntos. Un primer punto que tiene que ver con la gramática, ¿no? Donde en realidad Aurora tiene en sí como una gramática un tanto desprolija, podríamos decir, donde no tiene una puntuación, donde muchos párrafos son sin puntuación. Es una escritura no lineal, donde marca ahí diferentes elipsis, ¿no? Para atrás y para adelante. Y por lo general habla en primera persona. En una entrevista que tiene con Natu Poblet en su programa de radio, en el programa de radio de Leer es un placer, es una entrevista que tienen ellas dos telefónica, Aurora le dice en un momento: encarno cada personaje, me pongo en su piel y desde ahí escribo. El segundo punto, que marco como cuestiones reiterativas dentro de la obra de Aurora, lo marco como los fetiches de Aurora, donde las protagonistas por lo general siempre suelen recordar, ¿no?, cierta poética de Arthur Rimbaud. También Aurora suele nombrar en diferentes obras el hilo de Ariadna, o nombra a Ariadna en diferentes momentos. De hecho, en el documental está en un momento donde a la araña le pone el nombre de Ariadna. Y bueno, Ariadna sabemos que fue quien le dio en el mito, ¿no? Le dio a Teseo un hilo para que Teseo pueda salir, digamos, del laberinto una vez que pueda matar al Minotauro, con lo cual es ese hilo, gracias a ese hilo, Teseo logra salir del laberinto, ¿no?, una vez que haya matado al Minotauro. Y Aurora juega todo el tiempo con el hilo de Ariadna. Y otro de los fetiches, para mí, de Aurora, es cuando las protagonistas se suelen identificar en diferentes pinturas, ¿no? Por ejemplo, en Nosotros los Caserta, la protagonista dice: soy la alegría de la melancolía, que es un grabado de Alberto Durero. Y en el libro Las Primas, la protagonista dice: soy la niña de la corbata de Modigliani. Otro de los puntos donde encuentro ciertas reiteraciones, y que este es el sonido de fondo que encuentro en las diferentes obras de Venturini, por lo general siempre suele haber muertes, embarazos no deseados, abortos, mascotas raras, ¿no?, esto de tener una araña, ¿no?, anomalías físicas y psíquicas, ¿no? Siempre hay enanos, paralíticos, retrasados, minusválidos, idiotas. Y esto encima está combinado con padres un tanto abandónicos, ¿no?, un tanto ausentes, que encima abandonan, ¿no?, a estas madres. Y estas madres suelen ser encima fracasadas e ignorantes, y tampoco las suelen poner a sus hijas en lugares muy prometedores. Todo lo contrario. Y ahí tengo algo para leerles, que me parece que es una cita muy clara
de esta mirada peyorativa que tienen siempre estas madres para con sus hijas. El fotógrafo, amable, arregla un plieguecito en mi vestido y dice: mire, nenita, ya sale pajarito. Me tiento y sale la risotada. La escena me resulta estúpida. Mi madre amenaza: cuando volvamos a casa, se lo contaré a su padre. Resignada, dice al hombre: haga lo que pueda con esta cataplasma. Mamá sabe que nunca podrá dominarme. Sabe que sin decir una sola palabra considero que el acto de la fotografía es una bobada, que leo y escribo a pesar de mi corta edad, que voy leyendo carteles sin números por las calles de los 3 años sin necesidad de maestros, que a ellos, los mayores, los encasillo de acuerdo a mi parecer, me burlo, lo detesto. Sabe que estoy en un nivel muy superior a todos los chicos de mi edad, que ha engendrado su desgracia y la de su hija predilecta. Me teme y yo lo sé. Otro de los puntos que marco como reiterativos también en la obra de Aurora son ciertas características de las protagonistas, ¿no? Las protagonistas, como bien decía antes, suelen tener una relación bastante tensa, ¿no?, entre madre e hija, y siempre están presas, digamos, de esta mirada bastante peyorativa que tienen estas madres. Pero las protagonistas suelen tener, digamos, destacarse en la pintura o en la escritura, con lo cual suelen tener ganan premios, son reconocidas por lo general, y este reconocimiento es por fuera del ámbito familiar. Eso hace que se puedan emancipar, ¿no? Digamos que estas protagonistas logran emanciparse de la familia. Y Europa aparece siempre ahí como un punto de salvación, ¿no?, como un punto de rescate familiar. Entonces podemos ver que frente a ese fuerte deseo de pintar o de escribir, hacen justamente con ese malestar familiar, logran hacer algo, convirtiéndolo eso en un progreso personal. Y esto directamente, este hacer con ese malestar familiar, me lleva directamente al segundo eje que voy a tratar, que es Yuna. Yuna, como habíamos dicho, es la protagonista de la novela Las Primas. Y el contexto de la novela Las Primas es un contexto que es en la década del 40, en la ciudad de La Plata. Es una familia de clase media, es una familia bastante disfuncional, ¿no?, porque tenemos a una madre que está inmersa en la tristeza, la hermana es retrasada y paralítica, la tía, digamos, está loca y la prima es enana, con lo cual es una familia bastante disfuncional, ¿no? Ese es el contexto, digamos, de la novela Las Primas. Y Yuna busca palabras todo el tiempo en el diccionario para sostener, digamos, la fidelidad de esas palabras y poder saberlas utilizar y que la frase, digamos, tenga un sentido. Donde ella dice, de hecho, que no suele entender el sentido de las cosas. Y además suele hablar sin puntuación, dice, porque si no se le escapa la idea. Y presenta un atropellamiento de la palabra. Y en un momento hasta recuerda que la psicóloga le decía que leía dislálicamente. Entonces, frente a esta dificultad que Yuna presenta en su escritura, es una dificultad que tiene con la puntuación. Esa dificultad con la puntuación la hace tener una dificultad en el habla, en la escritura y en la lectura. Hasta que empieza a pintar. Empieza a pintar alegorías de sus sentimientos y alegorías de cierta situación y cierto contexto familiar que ella vivía en su casa. Y obviamente la madre le decía: deja de pintar esos mamarrachos en esos cartones, porque pintaban cartones, ¿no? Pero la madre le decía eso. Y empieza a ser incentivada por un profesor que viene por fuera, ¿no?, del ámbito familiar. Y este profesor le introduce en un nuevo otro lenguaje que es la pintura. Marco a la pintura como un nuevo otro lenguaje. Y hasta me arriesgaría a decir que este profesor hizo de analista, porque la habilita, ¿no?, en este nuevo lenguaje. Obviamente la madre ahí estaba privada e imposibilitada de hacerla fracasar, porque la madre ahí no le introdujo en ese nuevo otro lenguaje,
como sí lo hizo en el lenguaje originario, la lengua materna. Y la pintura empieza a tener efectos en Yuna, y no cualquier efecto, porque pasó de ser una minusválida mental a ser una niña prodigio, porque de algo que padecía logra y hace una invención, porque justamente hubo un corrimiento a otro lenguaje. Termina ganando premios y hasta termina exponiendo en el Bellas Artes, y eso hace que empiece a habitar el mundo de otro modo. La pintura la termina de nombrar, la instala en el discurso, le presta un ordenamiento que le permite retomar al lenguaje originario. E instalándose de un nuevo modo, empieza y comienza a manejar la puntuación de un modo distinto, con lo cual empieza a hablar, a leer y a escribir de manera diferente. De hecho, a tal punto que comienza a dar clases. Y de esta forma, y a mí me parece que esto es lo más interesante, tal vez para mí ahora, es que Aurora logra con la escritura, con su escritura, logra crear justamente el hilo de Ariadna, ¿no? Para que su protagonista, Yuna, pueda habitar este mundo de un modo mucho más soportable. Y no nos olvidemos que Aurora también era psicoanalista.